En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 2, versículos del 1 al 2 y del 7 al 14. Hermanos, transcurridos 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por una revelación, y les expuse el evangelio que predico entre los gentiles, aunque en privado, a los más cualificados, no fuera que caminara o hubiera caminado en vano. Todo lo contrario, vieron que se me ha encomendado anunciar el evangelio a los incircuncisos, lo mismo que a Pedro a los circuncisos. Pues el mismo que capacita a Pedro para la misión entre los judíos, me capacita a mí para la misión entre los gentiles. Además, reconociendo la gracia que me ha sido otorgada, Santiago, Cefas y Juan, considerados como columnas, nos dieron la mano en señal de comunión a Bernabé y a mí, de modo que nosotros nos dirigiéramos a los gentiles y ellos a los circuncisos. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual hemos procurado cumplir. Ahora bien, cuando llegó Cefas a Antioquía, tuve que encararme con él, porque era reprensible. En efecto, antes de que llegaran algunos de parte de Santiago, comía con los gentiles. Pero cuando llegaron aquellos, se fue retirando y apartando por miedo a los de la circuncisión. Los demás judíos comenzaron a simular con él, hasta el punto que incluso Bernabé se vio arrastrado a la simulación. Pero cuando vi que no se comportaban correctamente según la verdad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿cómo fuerzas a los gentiles a judaizar? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 116. Alaben al Señor todas las naciones, aclámenlo todos los pueblos. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 11, versículos del 1 al 4. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Él le dijo: cuando oren digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando los seres humanos nos atrevemos a vivir en la comunión, cuando el creyente obedece a la colegialidad de la Iglesia y cuando seguimos la guía de los apóstoles, nos alejamos del error y de la anarquía. Es la experiencia que nos está contando Pablo hoy en la carta a los Gálatas. Ciertamente Pablo había sido testigo de un encuentro real con la persona de Cristo Jesús. Es decir, Pablo se había dejado iluminar por una experiencia espiritual. Pablo era un hombre conducido por el Espíritu Santo. Pablo tenía clara la verdad del Evangelio y sin embargo no se confió de su conocimiento. Acudió a los apóstoles, acudió a aquellas columnas vivas de la iglesia, es decir, aquellos que habían caminado con Jesús, porque en ellos veía una autoridad para comunicar su mensaje. Así, Pablo evitó cometer errores y Pablo evitó la anarquía en la predicación. Qué importante que quienes tenemos el encargo de anunciarle al mundo
la obra de Dios entre nosotros, tengamos siempre clara la guía de la Iglesia, no porque sea perfecta, sino porque la doctrina sólida que a lo largo de los años se ha consolidado es una doctrina que garantiza una adhesión a la verdad del mensaje revelado. Solo quien es capaz de vivir en la comunión es capaz de sumarse al coro de todas las naciones que alaban al Señor, como lo dice proféticamente el salmista. Incluso la misma persona de Jesús, el Dios hecho humano y el humano hecho Dios, dedicaba parte de su tiempo a orar. Hoy lo constatamos a través del evangelista Lucas. Jesús estaba orando en un lugar, es decir, Jesús, en cuanto humano, necesitaba la guía del Padre para caminar y cumplir su santa voluntad. Solo quien es capaz de sumarse a la comunidad de los orantes es capaz de decir: Padre, santificado sea tu nombre. Y es que Dios tiene una pedagogía interesante para enseñar a sus hijos. Y eso lo reconocen los discípulos de Jesús. Señor, enséñanos a orar. Qué bueno que una vez más nosotros nos acerquemos al Señor y le digamos: Señor, enséñanos a orar, porque a veces decimos muchas palabras, pero comunicamos muy poca interioridad, porque a veces decimos muchas palabras, pero lo profundo de nuestro corazón pretendemos ocultarlo a Dios. Quien aprende a orar como lo hizo Jesús es capaz de dejarse transformar por la fuerza poderosa de la oración. Pablo, en su carta a los Gálatas, que hoy hemos tomado como primera lectura, reconoce que el mismo que capacita a unos para adoctrinar a los judíos, lo está capacitando a él y a sus compañeros para llevar el mensaje del Evangelio a los gentiles. Y esto es interesante, porque aunque hay diversidad de dones, aunque hay diversidad de carismas, aunque hay diversidad en los enfoques de la misión, aunque haya mucha diversidad en la iglesia, y gracias a Dios la hay, la luz de un solo Espíritu, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre es la que nos asiste. El mismo que capacita a unos, capacita a los otros, porque el Espíritu Santo no está dividido. Reconozcamos que la gracia de Dios habita en nosotros, que la fuerza creadora, que la fuerza purificadora del Santo Espíritu, que la gracia de Dios nos ha sido otorgada, insisto, no porque la merezcamos, sino porque Dios, en su infinita bondad, ha querido vivir, ha querido habitar entre nosotros los seres humanos, ha querido direccionar nuestra vida para que cumplamos su voluntad y para que en el cumplimiento de su voluntad encontremos nuestra dicha. Pero ojo, no se trata solo de orar, de una vida interior, como lo reflexionábamos ayer a propósito de María y su hermana Marta, una muy ocupada de estar a los pies de Jesús, otra muy ocupada del servicio, hasta el punto de olvidarse de que Jesús mismo estaba en su casa. Se nos pide un equilibrio. Hoy partimos de la oración, partimos de la experiencia comunitaria, partimos de esa pedagogía de Dios que nos está enseñando constantemente a través de su santa palabra. Pero los apóstoles en Jerusalén le dan un consejo a Pablo y en él a todos nosotros: no se olviden de la caridad. No nos olvidemos de que a nuestro lado hay personas que están necesitando y que al igual que nosotros claman al Padre: danos hoy nuestro pan de cada día. Muchas veces la respuesta de Dios para esas personas que están pidiendo un pan somos tú y yo. Nosotros somos respuesta de Dios para quien clama a Dios por un pedazo de pan. Y así podemos nosotros también como iglesia verificar que la misericordia de Dios es firme para con nosotros, que Él es el que nos da pan, pero que no solamente nos alimenta materialmente, sino que nos sana y nos libera interiormente a través de la experiencia del perdón. Padre, perdona nuestras ofensas. Y finalmente,
qué importante es la coherencia entre quienes nos atrevemos a seguir a Dios. Hoy vemos a Pedro, y en Pedro, acuérdense que está significada toda la iglesia, a un Pedro con dos caras, a un Pedro que simula, a un Pedro que vive de apariencias. Cuando está solamente con gentiles, come con ellos sin problema. Cuando llegan los judíos, empieza a evitar comer con los gentiles, como si hubiese gente de primera y de segunda categoría. Qué bueno que nosotros seamos cristianos auténticos, de una sola pieza, que nos comportemos igual delante del obispo, delante del sacerdote, delante de la gente que va a la iglesia, a como nos comportamos en el transporte público, por ejemplo, a como nos comportamos en la tienda del barrio, y por qué no decirlo, que nos comportemos en nuestra casa, con nuestros familiares, con nuestras personas más cercanas, como nos comportamos allá en la iglesia. Solo así se puede vivir en la coherencia de Dios. Solo así podemos ser testigos de que la fidelidad de Dios de la que habla el salmista es la fidelidad también de nosotros que decimos ser sus hijos. Y finalmente, la coherencia se demuestra cuando tú, que eres perdonado y perdonada por Dios a pesar de tus muchas equivocaciones, cuando yo que soy perdonado por Dios a pesar de mis múltiples errores, también soy capaz de perdonar a los demás. Perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y así podemos decirle a Dios que no nos deje caer en la tentación. Siempre estaremos tentados, pero la protección que Dios nos ofrece también hoy nos puede permitir que evitemos muchas conductas que nos hacen daño a nosotros mismos y que hacen daño a los demás. Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a vivir. Dios de amor y de infinita misericordia, una vez más te damos gracias por todas aquellas personas que comparten con nosotros el camino y la experiencia de ser tus discípulos. Agradecemos la enseñanza de quienes a lo largo de nuestra vida nos han dado pautas para acercarnos a ti. Gracias por aquella mamá, por aquel papá, por aquella abuela que nos enseñó una oración, por aquel catequista, por aquel sacerdote que nos acompañó en nuestro proceso de crecimiento espiritual. Gracias, Señor, porque a través de ellos, tú mismo eres siempre nuestro Maestro. Concédenos la gracia de abrir nuestro corazón a quienes más lo necesitan, que no nos olvidemos nosotros tampoco de la caridad. Enséñanos, Señor, a ser cada día más coherentes en todas nuestras prácticas cotidianas. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Bendícenos y santifícanos hoy y siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.